Ok, buenas noches, hermanos. Qué gusto poder eh, compartir con ustedes esta noche. Gracias ahí por estar conectados a esta clase, ¿verdad? Hoy comenzamos un nuevo módulo, ¿verdad? Hoy estamos ahí animados porque hoy comenzamos un nuevo módulo sobre teología propia. Pues ya ahí nos irán explicando de qué se trata, pero sean todos bienvenidos. Gracias ahí por conectarse, gracias por tomar este tiempo y pues por su constancia, ¿verdad? La mayoría de ustedes han estado en otros cursos, hoy también hay algunos que se nos unen y pues estamos ahí muy contentos y muy agradecidos por la constancia y pues por poder tener este módulo que pues para mí en lo personal es tal vez será el más importante de todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues se va a hablar de Dios y eso es lo que nos sostiene y que realmente nuestro más que objeto de estudio, ¿verdad? Es nuestro objeto de adoración. Entonces estamos muy animados. Y quiero, pues bueno, animarles. Vamos a seguir trabajando en Canva. Esa es la plataforma que tenemos para las tareas. Yo voy a estar, bueno, ya he revisado bastantes tareas y voy a terminar esta semana con todas las tareas pendientes, pero igual yo necesito que todos los que van a tomar este curso se puedan, puedan llenar el formulario, porque ese formulario de inscripción a este curso es el que nos va a ayudar para que ustedes reciban su correo de Canva. Aunque ya se agregaron a Canva en el curso pasado, y en cada nuevo módulo ustedes tienen que darse de alta. Ya no es todo el ingreso, pero sí tienen que acceder por medio del correo a la materia. Entonces es muy importante que llenen el formulario. Y bueno, ahí voy a compartirles ya los tutoriales que teníamos, que compartimos en el curso pasado para quienes quieran tenerlos, ¿verdad? Y puedan ahí acceder a Canva. Bueno, hoy pues quiero presentarles a Felipe, ¿verdad? Felipe Ricaurte. Así es, se dice Felipe Ricaurte o sí, va Ricaurte. Sí, Ricaurte. Ricaute, ok, Ricaute. Bueno, pues les presento a Felipe, él es maestro, ¿verdad? Maestro bíblico de la Iglesia de Ecuador, el maestro ya nombrado a nivel de la Iglesia, y pues nos da mucho gusto, pues tenemos ya un tiempo conociéndonos a través de estos medios con Felipe, tuvimos el privilegio ya de conocernos personalmente el año pasado en El Salvador, pero nos da mucho gusto, Felipe, que puedas estar con nosotros. Él fue alumno también en algunos cursos de Profundiza. Él ahorita está tomando la maestría de Rocky Mountain, este, de teología. Entonces, yo creo que vamos a aprender mucho a través de estas semanas, a través de Felipe, de los recursos que nos va a proporcionar. Felipe, muchas gracias, pues, por donar tu tiempo, tu trabajo, tu dedicación en medio de estar en una maestría que es tan absorbente y también tus deberes como maestro bíblico, como discípulo en la iglesia y aparte tu trabajo y tu familia y tomar este tiempo, pues lo agradecemos mucho. Para nosotros es un privilegio que estés con nosotros. Apreciamos ahí tu disposición a formar parte no solamente de dar una clase, sino también Felipe es parte de nuestro grupo de enseñanza para las iglesias de Centroamérica y Ecuador. Y pues hemos visto, ¿verdad? Y he podido ahí ver a Felipe, pues con ese deseo, ¿no? De seguir aprendiendo, de seguir enseñando también. Y pues para nosotros es un gran privilegio, Felipe. Gracias por dedicar tu corazón a la enseñanza. Y pues bueno, sin más preámbulos, voy a orar y los dejo con Felipe, que ya nos explicará con respecto a cómo va a ir la clase, este nuevo módulo. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Padre, sentimos una profunda gratitud por darnos el privilegio de estar juntos, conectados, Señor. Tenemos personas, Padre, de Ecuador, personas de Panamá, de Centroamérica, Dios, de casi cada país de Centroamérica, de varios lugares de aquí de Guatemala y podemos estar juntos, Señor, aprendiendo, Dios. Te damos gracias de todo corazón, apreciamos, Señor, Padre, tu enseñanza y pedimos, Padre, que pues hoy que iniciamos este módulo, pues tú nos puedas ayudar, que tú puedas utilizar a Felipe, Dios, que pueda ser ese instrumento para poder llevarnos a ti, a conocerte mejor, mi Dios.
adorarte de una manera bíblica, correcta. Gracias, Señor, por este módulo. Sin duda, va a ser de mucha adoración en nuestro corazón. Creo que va a ser un módulo donde no solo nuestras mentes van a explotar de conocimiento, Padre, de tu grandeza, sino que también nuestros corazones se van a volcar a ti en adoración por lo grande y lo maravilloso que tú eres y que escapas a nuestra comprensión. Pero aún así, Dios, deseamos conocerte mejor para poder seguirte mejor. Gracias, Señor, por este tiempo. Quédate con nosotros, por favor, y oramos en Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Paulo, y muy agradecido por poder compartir este tiempo, hermanos. Siempre es como ese gusto, ¿no? Gracias a la tecnología, poder conocer a tantos hermanos con tal vez tantos sueños cumplidos, tantas luchas también, pero para mí, pues, este es un regalo, ¿no? Es un regalo, es parte de lo que Dios nos ha permitido también disfrutar, el tener una familia espiritual y el poder compartir este poquito, sí, tal vez sin ser un experto en temas, ¿no? Pero creo que el compartir de Dios siempre me alegra, me alegra mucho. Y yo espero que este tiempo que podamos tener este diplomado, pues nos ayude a todos a acercarnos un poco más a Dios, pero a despertar incluso esas ganas que tal vez algunos podamos tener de conocerle más a Dios, ¿ya? ¿Me permiten compartirles la pantalla? Vamos a guiarnos un poquito ahí. Entonces, este diplomado es de revelación y comprensión de Dios, lo que se llama la teología propia, ¿sí? Entonces, les voy a explicar un poco lo que vamos a hacer en estas semanas, ¿ya? Vamos a tener 6 semanas de aprendizaje de la revelación y comprensión de Dios, ¿sí? Más adelante les voy a compartir el temario de esto que vamos a llevar, ¿ya? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Cada una de estas clases vamos a centrarnos en un tema, ¿sí? Y a pesar de que son, digamos, algunas clases, algunos temas, yo les aseguro que es muchísimo más incluso. La teología propia abarca bastante de Dios y se necesitaría un buen tiempo, ¿sí? Entonces, por eso decía yo quisiera despertar esas ganas de seguir descubriendo, seguir conociendo, seguir investigando, ¿ya? Entonces, hoy vamos a hablar del conocimiento de Dios. Las siguientes clases serán la existencia de Dios, los nombres de Dios, los atributos de Dios, la Trinidad y la palabra de Dios. Y si se dan cuenta, son temas que los hemos escuchado, que los hemos manejado, y de cierta manera, pues vamos a profundizar más en ellos. Vamos a conocer un poquito más de cada uno de estos temas. ¿Qué dice la Biblia sobre todo acerca de Dios, acerca de sus atributos, acerca de sus nombres, de su existencia? Y va a ser un recorrido maravilloso que podamos hacer. ¿Cómo va a estar organizada nuestra clase? Pues como ven ahí, van a ser 6 clases, aproximadamente va a ser de 1 hora cada una, ¿sí? Procuramos no pasarnos, pero si algún rato nos pasamos un poquito, ahí téngannos paciencia, ¿sí? Vamos a usar 2 libros de texto, no todos los libros, no cada uno de los libros completos, sino capítulos seleccionados de ellos, ¿sí? Entonces se los vamos a proporcionar en PDF para que los puedan leer, ¿sí? Ahora, estos libros de texto, los capítulos que vamos a pedir que podamos ir leyendo, ¿sí? La idea es que complemente lo que se va a explicar en clase, ¿sí? No es la lectura lo mismo que vamos a ver en la clase, sino que nos ayuda a complementar todo lo que hablamos acá, que podamos complementarlo con esas lecturas. Créanme, los capítulos son 2 capítulos por clase, ¿sí? Y no, de leer y no son muy pesados, no son muy pesados, no tienen muchas hojas tampoco, entonces sí les animo a que podamos ir leyendo conjuntamente con cada clase los capítulos que corresponden para que luego no se nos haga pesado, en cambio, ¿no? A veces cuando no leemos en una semana, luego se nos acumula la siguiente y ya se va haciendo más y más pesado, ¿sí? Hay 6 tareas, una después de cada clase, ¿sí? Entonces, la idea es que estas tareas igual, para que no se nos acumule, podamos hacerlas durante esos 7 días, durante esa semana podamos hacer las tareas. Igual no son complejas, a veces son más de opinión, de comentarios de lo que estamos viendo,
¿sí? Pero lo que yo les recomiendo, ¿no? Es que aprovechemos siempre a poder tener esas lecturas a tiempo, a tener esas tareas a tiempo para que luego no se nos acumule, porque ahí sí es complicado cuando ya se nos acumulan, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los libros de texto? El uno es este, Un Dios en tres personas, de Francisco La Cueva. De él vamos a leer los 6 primeros capítulos, ¿sí? Este es unas palabras muy bonitas que dice el libro. Dice, sí, a la luz de la Escritura adquirimos una clara idea del carácter esencial de Dios, de sus perfecciones infinitas y de su trina personalidad, todo lo demás ya queda ya aclarado y situado en su debido lugar. Entonces, aún no definimos lo que es la teología propia, ¿no es cierto? Lo que vamos a ver. Pero este es algo muy claro de qué se trata, ¿no? Si tenemos una idea clara de Dios, de lo que es el carácter de Dios, de su perfección, de su personalidad, el resto encaja. El resto ya es una comprensión que nos viene directamente de quién es Dios. Ya queda aclarado, ya está en su debido lugar. El segundo libro del texto es el conocimiento del Dios Santo. De ahí vamos a tomar también 6 capítulos de J.I. Packer. Él nos dice dentro del texto, el que descuida el estudio de Dios se sentencia a sí mismo a transitar la vida dando tropezones y errando el camino como si tuviera los ojos vendados, por así decirlo, sin el necesario sentido de la dirección y sin comprender lo que ocurre a su alrededor. Quien obra de este modo ha de malgastar su vida y perder su alma. Es un poco más como fuerte, ¿no? La advertencia. Dice, el que descuide el estudio de Dios está sentenciando a andar a tropezones, a errar el camino, a estar como con los ojos vendados. Es como ir por la vida sin comprender, sin dirección, sin un rumbo. Y eso es malgastar la vida. Y por supuesto, si yo malgasto mi vida, pues voy a perder mi alma. Entonces, estas frases tan importantes. Les quiero compartir la tarea para la primera semana, ¿sí? Se las voy a explicar ahorita. Lo que vamos a hacer es en Canvas, una vez que tengamos acceso a Canvas, vamos a subir un documento en formato PDF, o sea, lo haces en Word y lo guardas como PDF. 300 palabras, ¿sí? Donde tú puedas especificar cuáles son tus expectativas de este curso, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que tú esperas al tomar este curso? Por supuesto, cuidemos las faltas de ortografía, que tenga una sintaxis clara, pero es eso, eres tú, ¿sí? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué esperas, qué quisieras, a qué te suena? ¿Por qué estás aquí? Entonces, todo eso, pues que puedas irlo haciendo, ¿no? Que, como decía, las tareas, lo mejor es irlas haciendo pronto, durante la semana, porque una vez que se acumulan, ahí sí se complica, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a tener como organización. De cierta manera, nosotros hoy podemos comenzar a entender un poco más de lo que es la teología propia. Y vamos a dar una definición, ¿sí? La teología propia es el conocimiento de Dios, pero también es una relación íntima con Dios. Significa conocer realmente a Dios como persona. Implica una transformación interna porque has conocido a una persona. Tiene que ver con la praxis y abarca el conocimiento de Dios, su persona y atributos. Bueno, ¿qué estamos diciendo acá? Pues ahí nos ayuda la escritura de Juan 17. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es la teología propia la que nos va a permitir conocer a ese Dios, a ese único Dios verdadero y a Jesucristo. Porque es una relación íntima con Dios. Porque más adelante vamos a ver, no es solo el conocimiento en sí, no solo el saber, no se trata de saber, sino de vivirlo. Porque Dios no es alguien impersonal, es alguien relacional. Entonces estamos trabajando realmente en ese conocimiento, en ese camino de conocer a Dios, de crear una relación íntima con Él. Y al haber esa relación íntima con Dios, debe producir algo en nosotros, una transformación. Algo debe pasar en nosotros.
Entonces, todo eso, por supuesto, se debe llevar a la práctica. En nuestra vida cristiana se va a reflejar lo que nosotros hacemos, cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo ayudamos. Se va a reflejar mucho ese conocimiento que tenemos de Dios. ¿Sí? Entonces, claro, es un conocimiento, eso es cierto, es un conocimiento, pero es un conocimiento más profundo, más íntimo que cualquier otro conocimiento. Entonces, teología, Dios, logía, palabras, ¿no es cierto? Palabras de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar a Dios, vamos a conocer a Dios, vamos a saber quién es realmente. Pero ese conocimiento nos debe acercar a Dios y debe transformar nuestra vida. Entonces, hoy vamos a hablar del conocimiento de Dios, vamos a dar algunas pautas, algunas ideas, vamos a ver algunas escrituras que nos van a aproximar a ese Dios. Como vimos, vamos a tener algunos temas, pero es importante comenzar, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde estamos nosotros? Y de ahí vamos hacia adelante. ¿Qué hacemos para conocer de Dios? ¿O qué seguimos haciendo? Ahora, ¿por qué es importante conocer a Dios? Como ven en la foto, pues básicamente es entre ir por la vida tapado los ojos o ir por la vida con los ojos abiertos, ¿sí? Porque el tema es que Dios hizo todo lo que nosotros podemos ver. El tema es que Dios creó todo y dentro de esa creación estábamos también nosotros. Y hay una oportunidad de poder conocer a ese Dios. Es importante conocer a Dios porque no se puede vivir en este mundo sin conocer lo que Dios está haciendo en este mundo. Si nosotros descuidamos ese conocimiento de Dios, pues es como vivir con los ojos vendados. Es un tema de que hay alguien que conoce las cosas con claridad, de que hizo las cosas como Él quiso, de que comprende a cada uno de nosotros y que nosotros no nos demos la oportunidad de conocerlo a Él. Entonces, en Colosenses 1:13 nos dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Entonces, algo que hizo, ¿no es cierto?, fue rescatarnos del reino de la oscuridad. Y es que alguien que no se ha convertido, pues vive en oscuridad. Y por eso es que necesitamos tanto de Dios para tener claridad en nuestras vidas, para conocer esa verdad y que nos haga libres. Entonces debemos tener tan claro que nosotros podemos conocer a ese Dios, que nosotros tenemos esa gratitud de Dios, esa gracia de Dios de acercarnos a Él y conocerlo y ver las cosas con claridad. De lo contrario, pues seguimos en la oscuridad. Entonces, cuando yo me convertí, pues el llamado sí fue a comprender, a conocer, a obedecer, a amar, a acercarme más a Dios. Como, como, como dicen, ¿no? Antes de oídas sabía de Dios, pero cuando vino la conversión, pues ya pude con claridad ver quién era Dios. Entonces fui rescatado de esa oscuridad a un reino de luz. Entonces nosotros no debemos perder de vista eso, de que Dios nos rescató de una oscuridad en donde no nos era posible conocer a Dios. Pero ahora que estamos en la luz, ahora es cuando podemos conocerlo. Entonces, aquí hay unas advertencias, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué hago con el conocimiento que adquiero? Y es lo que les decía, ¿no? El conocimiento si solito puede ser contraproducente, porque si solo es conocimiento nos puede llenar de orgullo, volvernos engreídos. A veces incluso, no, me ha pasado, ¿no? O sea, sentir que por ese conocimiento que tengo adicional tal vez a otros hermanos, sentirme mejor. Y son peligros reales que nosotros podemos tener. Porque bien o mal, nosotros estamos aprendiendo cosas nuevas. Y las cosas que estamos aprendiendo sí pueden tocarnos
por dentro, ¿no? Y llenarnos de orgullo y decir, bueno, yo sé, yo comprendo mejor estas cosas. Y podemos sentirnos mejores a nuestros hermanos porque nos damos este tiempo de poder conocer de Dios. Entonces es como hay que tener cuidado, ¿no? De que este conocimiento de Dios no produzca lo contrario en mí, no me produzca alguien que sabe mucho. Entonces, más que nada es como verlo con humildad, algo que Dios nos permite. En 1 Corintios 8:1 dice ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Entonces, es una advertencia pequeña, ¿no? Pero que debemos mirar como sí puede pasar, ¿sí? O sea, el conocimiento de Dios es muy bueno. Nos ayuda a acercarnos más a Dios, a tener una mejor relación con Él. Pero si lo dejamos solo en conocimiento, solo en teología, solo en cosas que adicionamos a lo que ya sabemos, pues no nos va a ayudar, más bien nos puede afectar. Porque el conocimiento nos puede llegar a hacer sentir importantes, pero lo que se valora más bien es el amor. Entonces, tomemos en cuenta esta advertencia, ¿sí? De que puede pasar en nuestra vida eso, ¿no? O sea, tenemos conocimiento y a veces como nos podemos quedar en un puesto en el que ya sé y eso me da como herramientas, como incluso el derecho a, a juzgar o a criticar tal vez lo que pasa a mi alrededor, ¿no? Y hay esa tentación, existe esa tentación, ¿sí? De comenzar a mirar, ¿no? Cada cosa que pasa, los defectos, tal vez incluso cuando habla un hermano, lo que dice, y en nuestra cabeza pensar como, no, está mal, ¿no? Está usando mal las palabras o no comprende totalmente lo que está diciendo. Entonces, los invito, ¿no? A tener esto también como un semáforo ahí por ahí encendido que nos indique, o sea, hay una advertencia, ¿no? De que este conocimiento de Dios nos puede ser contraproducente si no lo usamos adecuadamente. Entonces, debemos procurar, ¿no es cierto? Que nuestro estudio de Dios, que este conocimiento de Dios nos acerque a Dios. Porque si hay una realidad, es que la revelación que hemos recibido nosotros y que vamos a seguir recibiendo, y que cuando abrimos nuestra Biblia podemos encontrar, pues nos debe llevar a acercarnos más a Dios, a tener una relación más íntima con Dios y no más bien como a saber cosas y comenzar a enfriar nuestra relación con Dios, como no obedecerlo, como no actuar, no dar frutos de esa relación con Dios. Entonces, el acercarnos a Dios, el conocer más de Dios, nos debe volver más cristianos, si es que se puede decir. O en otras palabras, debemos ser gente más piadosa, más paciente, más amable, más bondadosa, más dispuestas a servir. Ser los primeros en querer hacer, querer levantar la mano, porque comprendemos mejor a Dios, porque sabemos más de Dios. Porque se puede caer en esto, ¿no? Se puede conocer mucho acerca de Dios sin tener mucho conocimiento de Él. Es decir, podemos saber sus atributos, porque vamos a conocer de sus atributos. Podemos saber sus nombres y lo que estos significan. Podemos tener claro lo que es la Trinidad, pero no comprender claramente lo que Dios espera de nosotros. Podemos saber mucho acerca de la santidad sin tener mucho conocimiento de Dios. Entonces, es importante que esto sea integral. Por un lado, voy comprendiendo atributos, los nombres, el carácter de Dios, lo que ha hecho, cómo se ha revelado, por un lado. Y por otro lado, necesito seguirme acercando a Dios. Tenía desactivado. Bueno, ¿qué evidencias se pueden dar? Y a mí me gusta mucho, si pueden también ir a sus Biblias, a Daniel,
A mí me gusta mucho lo que vivió Daniel cuando fueron deportados a Babilonia. Y, y no solo él, no, sino también sus tres amigos, porque mostraron claramente cómo era un hombre sabio de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando tú conoces a Dios, debe haber evidencias de que hay ese conocimiento de Dios. Entonces, quiero que por favor me acompañen a Daniel 6 del 10 al 12. Vamos a ir leyéndolas, cómo fue transformándolos a ellos, cómo ellos eran. Entonces, quienes conocen a Dios despliegan gran energía para Dios. Es decir, están dispuestos a hacer, están dispuestos a actuar, están dispuestos a no quedarse, sino que eso los empuja. A veces les obliga el conocimiento que tienen de Dios a hacer las cosas que a Dios le agrada. Entonces, vamos a Daniel 6:10, por favor. Les Amén. voy a leer la nueva traducción viviente, ¿sí? Dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Algo que yo veo mucho en Daniel es que fue llevado a un lugar extraño, con una lengua extraña, incluso le cambian el nombre, pero él seguía haciendo lo que a Dios le agradaba, él seguía orando, él seguía buscando de Dios su guía, incluso su consuelo. Él era un hombre muy, muy sabio de Dios. Era alguien que buscaba de Dios y Dios le permite luego poder interpretar sueños. De hecho, gran parte de la profecía al futuro, de lo que son, digamos, las revelaciones de lo que iba a pasar, pues le fue mostrado a Daniel. ¿Sí? Entonces fue un hombre que se acercó mucho a Dios. Entonces, él seguía siendo ese hombre de Dios, no importaba dónde él estaba. Pero también quienes conocen a Dios piensan grande en Dios. Entonces vamos al 9 del 4 al 5. Entonces, en Daniel 9 dice, oré al Señor mi Dios y le confesé, oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Entonces, ver ese Dios de Daniel, ¿no? Como es un Dios grande y temible. Daniel nunca perdió de vista quién era Dios. Él comprendía lo grandioso que era, a pesar de que estaba en un reino diferente, con tal vez, como decía, una lengua diferente, pero no solo eso, incluso la misma religión era diferente. Él comprendía que Dios estaba sobre todo, que Dios seguía siendo grande ahí en un país extraño, que Él seguía teniendo el control de todo. Pero también quienes conocen a Dios manifiestan un gran contentamiento en Dios. Vamos a Daniel 3 del 16 al 18, por favor. Y aquí en cambio vemos a los amigos de Daniel. Sadrat, Mesat y Abed-Nego contestaron cuando les dijeron que debían arrodillarse y adorar la estatua. Dice, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. La Escritura dice que Dios es capaz de salvarlos, pero aunque no lo hiciera, ellos están dispuestos a hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, ese es como tener claro quién es Dios. Esa es una evidencia de conocer a Dios, de tener esa relación íntima con Dios.
en que estamos dispuestos a hacer lo que a Él le agrada, a alabarlo con nuestra vida, a buscarlo en todo momento, a seguir actuando, a seguir siendo esos hombres de Dios, independientemente de la situación. Entonces, es diferente, ¿no es cierto?, que yo sepa de Dios, que yo conozca de Dios, pero con ello no esté haciendo nada, que no le dé importancia a mis tiempos con Dios, que no permita que Dios actúe en mis vidas, que en mis finanzas, en mi hogar, en mi trabajo, que no esté dispuesto a darlo todo por Él, o incluso cosas sencillas, ¿no? Que no busque, ¿no es cierto?, en todo momento el seguir alimentándome de su palabra. Entonces yo puedo llegar a conocer de Dios, pero no permitir que eso transforme mi vida. Y entonces ahí es donde se vuelve un conocimiento peligroso, en que yo puedo llenarme de orgullo por lo que sé y no vivir lo que Dios está esperando de mí. Porque en la Escritura también dice, ¿no? Al que mucho se le da, pues se espera mucho también de él. Entonces, para nosotros, pues, es una gran oportunidad siempre poder conocer más de Dios, pero eso trae consigo que debe haber evidencia en nuestra vida de ese conocimiento mayor que tenemos de Dios. Entonces, tengo estas preguntas, ¿no? Y, y quisiera que podamos contestarlas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, sí. Son 3 preguntas. Dice, ¿para qué hemos sido hechos? La primera pregunta, ¿tú qué piensas? ¿Para qué hemos sido hechos? La segunda, ¿qué meta deberíamos fijarnos en nuestra vida? ¿Y qué es esa vida eterna que nos da Jesús? 3 preguntas, ¿para qué hemos sido hechos? ¿Qué meta deberíamos fijarnos nosotros en nuestras vidas? ¿Y qué es esa vida eterna que nos da Jesús? ¿Ya? Entonces, creo que si alzan la mano, se les puede dar un tiempito para que quien desee pueda contestar. ¿Sí? Les, les repito las preguntas. Son, ¿para qué hemos sido hechos primero? Alguien que desee contestar, ¿para qué creen que hemos sido hechos? Para alabar a Dios. Ya, para alabar a Dios. Ahora, ¿qué meta deberíamos fijarnos en nuestra vida? ¿Alguien que quiera contestar? Para poder llegar al cielo. Ya. Entonces, nuestra meta que deberíamos fijarnos en nuestra vida sería llegar al cielo. Ahora, ¿qué es esa vida eterna que nos da Jesús? ¿Qué es la vida eterna? Vivir con Él por siempre. Ujú. Muy bien, vivir con Él por siempre. Entonces, hago estas preguntas porque yo creo que la mayoría de veces las tenemos claras en nuestra vida, ¿no? Pero sin embargo, a veces hay cosas en la vida también que nos evitan mirar un poco más allá. Y al hacer estas preguntas, pues es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, ¿para qué hemos sido hechos a la final? O sea, ¿qué se ha mostrado a lo largo de la Biblia, a lo largo del tiempo? ¿Qué es lo que ha ido pasando, ¿no es cierto? No solamente con nosotros, sino con cualquier persona. Porque nosotros normalmente nacemos, crecemos, pero en algún momento somos llamados, ¿no es cierto? Hay un llamado para nosotros y para cada uno de nosotros a poder conocer a ese Dios y poder llegar a un momento y decir, ok, estoy dispuesto, voy a seguir a este Dios y a buscar hacer lo que le agrada. Entonces, de cierta forma, todas estas preguntas son parte de ese conocimiento que vamos a ir adquiriendo de Dios, porque para qué hemos sido hechos o qué meta deberíamos tener es porque ya conocemos a Dios y sabemos qué es lo que está esperando de nosotros. ¿Cuál es la vida eterna que nos da Jesús? Él dice que la vida eterna consiste en que conozcamos a Dios. Entonces, todo tiene que ver con ese conocimiento claro de Dios. ¿Por qué? Porque si no tenemos un conocimiento claro de Dios, el para qué hemos sido hechos se convierte en cualquier respuesta. Por ejemplo, para triunfar en la vida, para tener una gran empresa, tal vez para escribir un libro, y se van convirtiendo en todo aquello que puede sonar bueno, pero que muestra un desconocimiento en cambio de lo que Dios quiere.
¿O qué metas deberíamos fijarnos en nuestras vidas? Lo mismo, ¿no? Nuestra meta puede no ser llegar al cielo, sino puede ser tener una vida aquí estable y tranquila. Y a veces luchamos por esas metas, ¿no? Que son a corto plazo y perdemos de vista, bueno, y qué es lo que Dios nos enseñó. ¿Cuál es la meta que Dios había puesto para nosotros desde antes de la creación mismo? Entonces, preguntas como estas y otras preguntas, pues muchas veces van a ser respondidas en la medida en que nos acerquemos a conocer a Dios, en la medida en que tengamos una relación más íntima con Dios. Porque esas respuestas que hoy tenemos, ¿no es cierto?, claras, pues deben ser reforzadas conforme nos acerquemos a Dios, ¿sí? Entonces, estas preguntas y otras preguntas que podemos tener en nuestras vidas y que tienen que ver con nuestra vida, pues deben ser respondidas en cuanto a lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que a Él le agrada de nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Por qué nos dio la vida que nos da? ¿Por qué Cristo vino? ¿Por qué está la Biblia ahí? ¿Por qué nos llama a vivir una vida como dice en el Sermón del Monte? ¿Y por qué incluso es tan difícil vivirlo? Y ahí podemos ver cómo hay una razón. En Jeremías 9:23, esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Nosotros podemos tener muchas metas. Podemos querer sabiduría, podemos querer poder, podemos querer riquezas. Aún hoy, después de muchos años de que fue escrito esto por Jeremías, aún hoy es lo que queremos, es lo que busca el hombre. Si tú te das cuenta, mucho del progreso tiende a eso, a dar poder, a dar riqueza, a encontrar sabiduría. Pero dice, si hay algo de lo que podemos jactarnos, si hay algo de lo que deberíamos desear jactarnos, es de conocer verdaderamente y entender que Él es el Señor. Y conocer verdaderamente al Señor es lo que cubre todo lo que uno quisiera. Conocer verdaderamente a Dios no es solamente un conocimiento, sino es una transformación. Por eso es tan importante el conocimiento de Dios. No importa el tiempo que llevemos en la fe, no nos acostumbremos, ¿no es cierto?, a solamente alimentarnos con las prédicas, que son muy buenas, que nos retan y nos ayudan a tomar decisiones en nuestra vida, sino hagamos también nuestra parte. Vamos a la Biblia, estudiemos, profundicemos, busquemos un poco más, porque ahí es donde nos va a hablar de Dios. No hay otro lugar. Y realmente eso es lo más grandioso que podemos tener, conocer verdaderamente y entender a Dios. ¿Qué implica conocer a Dios? Porque estamos hablando del conocimiento de Dios. Pero ¿qué implica esto? Es tener una relación con Él. Y esto es algo vivo, es algo que va a deleitar nuestro corazón. Dios no tiene como un camino muy difícil para llegar a Él. Nos permite llegar a través de su palabra a conocerlo. Él está tratando de construir una relación con nosotros desde hace mucho tiempo. Con toda la humanidad, Él está queriendo construir una relación. Tenemos la palabra de Dios, tenemos las escrituras, tenemos la gran oportunidad de conocer de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ir a esa palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y no solamente escucharla, ¿no?, sino aplicarla en uno mismo. Es algo vivo, entonces todo lo que Él espera de mí está ahí. ¿Cómo puedo comprender la naturaleza y el carácter de Dios? Está ahí, está en la Biblia.
Aceptar esa invitación de Dios a seguir sus caminos. Reconocer el amor de Dios cuando Él es el que se acerca a nosotros y nos invita a una comunión íntima con Él. Eso implica conocer a Dios. Hay que esforzarse, hay que profundizar, hay que tomar decisiones, hay que abrir más los ojos para poder ver ese amor de Dios en todo momento. Algo que nos pasa muy a menudo es que a veces nos acostumbramos a las cosas, ¿sí? Y es normal, ¿no? Sí. O sea, si todos los días te levantas a cierta hora, acabas acostumbrándote a despertarte a esa hora. Pero a veces por acostumbrarnos, perdemos de vista lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Como cristianos, a veces nos acostumbramos a la cena del Señor y ya no nos damos cuenta de lo valioso que es esa cena del Señor, de, de eso que nadie más tiene, que es la cena del Señor para nosotros, lo que significa para nosotros, o sea, del privilegio que es, ¿no es cierto? Y cuando le hacemos como una costumbre de cada domingo, a veces ya perdemos de vista eso, de que es algo que costó una vida muy valiosa y que es un privilegio acceder a esa cena del Señor. No solo eso, a veces el mismo aire que respiramos o la vida que tenemos, nos acostumbramos a que la tenemos. Y no, Dios está obrando, Dios está haciendo algo. Y es como necesitamos reconocer y tener los ojos bien abiertos. Vamos a Juan 14:6, por favor. Y el conocer a Dios tiene que ver con conocer a su Hijo. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Dios no se esconde. Dios nos permite conocerlo. Pero no solo eso, no solamente está su palabra para conocerlo, su revelación general en la que podemos ver la naturaleza, en nosotros mismos. No solamente eso, sino que mandó a su Hijo para que Él sea el medio. El conocimiento de Dios es el conocimiento de Cristo. Jesús escogió a 12 hombres, los formó y los envió a declarar al mundo el reino de Dios. Nosotros no conocemos a Jesús corporalmente. Nuestro conocimiento ya es espiritual, pero hay una relación personal con Cristo a través del discipulado. Y es tan real como fue para esos 12 hombres. A través de los evangelios de las cartas, nosotros podemos ver lo que Jesús vino a traer a nosotros. Vino a traer esa relación con Dios. Vino a ser el sacrificio perfecto, pero vino a ser la imagen de Dios. Entonces, si bien es cierto, Dios es espíritu, nos dio la oportunidad de conocerlo a través de una persona, de carne y hueso como nosotros, que es Cristo. Entonces, conocer a Cristo es conocer a Dios. Y esto no debemos perder de vista. En Juan 10:27 dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Hay que prestar atención a esa voz. Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Necesitamos escuchar esa voz, aceptar lo que Jesús dice, confiar en sus promesas, responder a sus llamados. Porque eso es lo que nos va a dar la salvación. Entonces nosotros somos cristianos, porque seguimos a Cristo, pero también a través de Cristo es como conocemos a Dios. Podemos comprender mucho de lo que a Él le agrada viendo la vida de Cristo. Nosotros nos esforzamos a veces, ¿no es cierto?, por seguir las pautas de Cristo, por decir, a ver, ¿qué es lo que haría Jesús en esta situación? Por eso, ¿por qué? Porque Él era la imagen de Dios, porque así podemos conocer también más de Dios. Entonces, conocer a Dios es un asunto de relación personal, ¿sí? El conocimiento de Dios que yo tengo no será el mismo que tú tienes, ni el mismo que tiene otro hermano. Es un asunto de relación personal. Cada uno necesita esforzarse por conocer más a Dios. Pero también es un asunto de compromiso personal.
Cada uno debe estar dispuesto a hacerlo, a darse el tiempo de conocer más de Dios, a comprenderlo mejor, ¿sí? Este es un diplomado que, como decía, tiene algunos temas, pero no es todo. A Dios se lo sigue conociendo y vamos a seguir descubriendo más de Dios cada vez. Pero también conocer a Dios es un asunto de gracia. No todos tienen la oportunidad de conocer de Dios. Hay muchísima gente que está viviendo hoy en oscuridad y que por más que lee la Biblia no puede conocer a Dios. Tiene la mente entenebrecida. Nosotros no. Dios nos dio una oportunidad diferente a cada uno de nosotros y debemos aprovecharla porque realmente es una gracia para nosotros, es un regalo, algo inmerecido. Debemos aprovechar eso. Vamos a Éxodo, por favor. A Éxodo 20. Ahí la escritura dice, no te hagas ninguna clase de ídolo, de imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Hay un Dios, es el Dios verdadero. Claro, nosotros leemos esta escritura y decimos, bueno, yo no me hago ningún ídolo, ¿no es cierto? Yo no estoy haciendo imágenes, no estoy construyéndolas ni las estoy adorando, ¿sí? Pero también puede haber imágenes mentales en nosotros. Entonces, es decir, ¿a qué me refiero? A ideas preconcebidas que tengamos de Dios, ¿no es cierto? Como que Dios es el gran arquitecto. Entonces, suena bonito, ¿no? O Dios solamente es el Padre. O algunos que he escuchado, ¿no? O sea, ellos prefieren el amor de Dios, Dios es amor. Pero cuando hablamos de la ira de Dios, dicen, no, o sea, Dios no, me cuesta comprender que Dios también tenga ira. Hay un Dios verdadero, hay un Dios único, pero quien puede definir a Dios es Dios. No podemos nosotros pensar lo que querramos de Dios. No podemos hacer una imagen de Dios que no es Él. Dios es como es y nos permite conocerlo a través de su palabra, conocerlo a través de su Hijo. No podemos nosotros encasillarlo en lo que nosotros pensamos. Debemos liberarnos de esa forma de pensar y buscar a ver qué es lo que dice Dios de sí mismo. Por eso vamos a hablar de estos temas, ¿no? ¿Cuáles son los atributos de Dios, pero que bíblicamente están ahí? ¿Cuáles son los nombres de Dios que están ahí en la Biblia? Porque eso es lo que nos ayuda a conocer a Dios. Nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios, no al revés. Dios no fue hecho a semejanza nuestra. Dios no es como nosotros, su persona no es como la nuestra. Lo que conocemos de Dios es lo que Él mismo ha dado a conocer. Y cuando contemplamos a Cristo, vemos en Él todo lo que Dios quiere que conozcamos de Él. No hay más. Dios nos muestra, Dios se muestra delante de nosotros como es, como el Dios verdadero, como el Dios único. Él se muestra. Si tal vez hay cosas que Dios no nos muestra de su carácter, de su personalidad, si tal vez hay algo que Dios no nos muestra, es porque no quiere que conozcamos y está bien. Esforcémonos en conocer lo que Dios permite que conozcamos de Él. Démonos esa oportunidad de conocer ese Dios único y verdadero a través de lo que Él mismo dice, a través de su palabra, a través de su Hijo. En Juan 1, del 1 al 14, habla de que en un principio estaba el Verbo. El Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios. Y para mí, honestamente, como cuando recién estudias la Biblia, te dicen que leas Juan. Esta parte siempre fue complicada. Parece incluso como algo hecho para confundir más que para aclarar.
pero en nuestro caminar cristiano luego nos damos cuenta, ¿no? De qué estaba hablando. Y es de Cristo. Pero ¿qué está diciendo de Cristo? Entonces, anótale por favor cuando tengas un momento que puedas leerlo, ¿sí? Porque dice mucho de Jesús. En pocos versículos dice mucho acerca de quién es Cristo. Dice en el principio era el verbo, ¿no es cierto? Es decir, cuando todas las demás cosas comenzaron recién a existir, Él ya existía. Él estaba antes de la creación. Dice, y el verbo era con Dios. Es decir, había una relación activa y eterna con Dios. Ya había esa relación con Dios. Y el verbo era Dios. Quiere decir que a pesar de que era distinto del Padre, era igual al Padre. Había varias personas en una sola unidad. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, que Cristo cumplió una función creadora. Fue por medio de Él. Pero también dice que en Él estaba la vida. No hay vida física salvo a través de Él. La vida la da Cristo y la mantiene. Dice que esa vida era la luz de los hombres, porque nos dio también luz y nos da también luz. Dice que aquel verbo fue hecho carne. Es decir, ese niño que nació en Belén en un pesebre era el verbo de Dios, era Dios encarnado. Entonces, Juan 1 nos ayuda mucho a conocer a Cristo, quién era Él, muchas de sus cualidades. Y lo que podemos reconocer es que eso nos muestra a quién es Dios. Y así nosotros podemos ver en nuestra Biblia cómo nos va mostrando en muchas ocasiones esas cualidades que tiene Dios. Es el creador, es la luz, es la vida, es el verbo encarnado. Todo eso está ahí. Pero no solo eso, y finalmente, ¿no es cierto? Para hablar del conocimiento de Dios, hay una tercera persona. En Juan 15:26 dice, a ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. A veces nos olvidamos de esta tercera persona, la obra del Espíritu Santo. Si nosotros podemos conocer de Dios, es gracias al Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no habría iglesia, no habría evangelismo. Como dice en Juan 14:26. Acompáñenme allá, por favor. En Juan 14:26, vamos a verle. Dice Juan 14:26, les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Cristo les dio el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo les enseñó toda verdad. Les recordó lo que les había enseñado. Muchas veces yo pensaba, no, ¿cómo hicieron para recordar todo aquello que pudieron plasmar en los evangelios? Si cuando estaban con Cristo no iban anotando las cosas, ¿no? Era el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Él les reveló lo que quería que aprendieran. Fueron capacitados por ese Espíritu. Es decir, ya no estaba Cristo, pero estaba el Espíritu Santo. Y Él los capacitó. Entonces, en el conocimiento de Dios es importante aceptar la autoridad de la Biblia, porque ella es la que nos va a guiar al Dios verdadero. Pero no solo aceptar la autoridad de la Biblia, sino aplicar esa autoridad en nuestra vida. En el conocimiento de Dios hay que esforzarse en conocer a Cristo, porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Pero también en el conocimiento de Dios hay que reconocer la obra que hizo el Espíritu Santo, porque gracias a Él fue revelado mucho de aquello que permitió a la iglesia surgir, crecer. De hecho, el libro de los Hechos se podría ver como el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque es cuando más se mueve y más muestra cómo va guiando a esa iglesia que crece. Eso quería compartirles el día de hoy.
¿sí? Estamos en un buen tiempo. Es como un preludio de lo que vamos a hablar más adelante, pero es como darse esta oportunidad de conocer de Dios con todo lo que Dios nos permite, pero al mismo tiempo no perder la humildad de que ese conocimiento de Dios más bien me acerca a Dios, a depender más de Dios, a reconocer más su soberanía en mi vida y a comprender que sin Él, pues, todo conocimiento no es bueno. Realmente necesito de Dios para encauzar ese conocimiento. Muchas gracias. Y creo que ahora hay un tiempo para comentarios. Gracias, Felipe, muchas gracias. Vamos a dejar unos minutos. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda, también creo que es un buen momento para poder ahí compartir, ¿verdad? Entonces vamos a dar ahí la oportunidad a algunos que puedan compartir, por favor. Si no, lo vamos a hacer dedocráticamente. ¿Ok? Eh, Pablo, buenas noches. Vamos, Nelson. Hablan, Felipe, gusto conocerte, paisano, aunque me hice discípulo en la iglesia de Panamá, soy ecuatoriano de nacimiento. Así que agradecido por el tiempo que te has tomado de enseñarnos algo tan increíble que muy probablemente algunas cosas ya conocíamos, pero la perspectiva que tú le estás dando nos lleva a enfocarnos más en Dios. Y lo que más me impacta es que muchas veces tenemos conocimiento, pero no lo ponemos en práctica. Y yo creo que ese es el mayor mensaje de esta noche, poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Nuevamente, gracias, Felipe. Gracias, Nelson. Saludos. Las cosas que se viene a enterar uno aquí. No sabíamos, Nelson. ¿Alguien más quiere compartir? Elgin Ojeda y Lesbia Molina. Ah, perdón, aquí estamos ya en orden, perdón. Aquí está Miguel, después Lesbia y Elgin, por favor. Y ahí terminamos. Muchas gracias, Paulo, por la oportunidad y Felipe, muchísimas gracias también por la clase que nos has compartido. Sin duda es un reto y tú bien lo compartías cuando nosotros adquirimos más conocimiento bíblico, tenemos aún mucha más responsabilidad para poder profundizar en esa relación con Dios. Y también todo el conocimiento, como lo manifiestas, debe llevarnos a profundizar, no a enorgullecernos de cuánto sabemos y sino que ese conocimiento nos acerque muchísimo más a Dios y que podamos tener estas herramientas para utilizarlas, primero como nosotros y también poderla compartir con otras personas dentro de la iglesia. Así que muchísimas gracias por lo que nos has enseñado esta noche. Gracias, Miguel. No se te escucha, Lesbia. ¿Qué será? Porque no tienes activado ahí. No te escuchamos. Ah, ¿ahora? Ahora ya. Ok. Buenas noches a todos. Gracias, Felipe. Algo que me encantó mucho es que dice que el conocimiento de Dios me lleva a ser más bondadosa, comprensiva, humilde, amable. Y me encantó eso, ¿verdad? Porque Felipe decía de que no nos vayamos al extremo de sentirnos orgullosas, ¿verdad? De tener ese conocimiento, sino que practiquemos esa bondad de Dios, esa comprensión y esa amabilidad y la generosidad de Dios. Algo me impactó mucho eso. Y el compromiso de tener ese conocimiento de Dios también. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Pablo. Gracias, Lesbia. Gracias. Y estaba Elgin, pero ya no sé si vas a Buenas compartir. noches. ¿Ok? Buenas noches, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Buenas noches. Mi nombre es
Elgin Ojeda desde Malpaisillo, Nicaragua. Gracias, más que todo agradecer a Pablo, ¿verdad? Gracias Pablo y gracias por compartir, ¿verdad? Y por esa gran oportunidad de dedicarse, ¿verdad? Y de darle el tiempo a este tipo de cursos. La verdad que es mi primera participación en cursos como estos. Y Felipe, gracias también por el tiempo de hoy, por dedicar tiempo, invertir tiempo, ¿verdad? Yo me quedo con esas 3 preguntas que nos hacía: ¿para qué hemos sido hechos? ¿Qué meta deberíamos fijarnos en nuestra vida? ¿Y qué es esa vida eterna? Creo que esto nos lleva a conectarnos realmente con el conocimiento de Dios y nos enrumba, ¿verdad? A ese horizonte que realmente nosotros debemos fijarnos, ¿verdad? Y debemos trabajar día a día en nuestras iglesias, en nuestra vida, en nuestra familia, y poder tener esa intimidad con Dios y poder en realidad tener ese conocimiento con Dios. Muchas gracias, Felipe, por la clase, ¿verdad? Por lo mostrado el día de hoy. Gracias a todos. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Gracias a los que compartieron. Esperamos que en las próximas clases los demás ahí también puedan compartir. Para la semana, entonces, Felipe, está solamente cuál es la tarea para concluir con los hermanos que se conectaron después. Sí, bueno, como tarea vamos a escribir, ¿sí? Una reflexión, ¿sí? En 300 palabras, ¿sí? Le hacemos en Word o en lo que sea, luego le guardamos como PDF y le subimos al Canvas. ¿Sobre qué vamos a hablar en estas 300 palabras? ¿Cuáles son nuestras expectativas de este curso? ¿Sí? Es una reflexión. ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Qué es lo que esperamos de este curso de la teología, ¿sí? Propia? ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando, ¿no? Entonces, esa es la tarea ahora. También la lectura que en un momentito ya les paso el plan de estudios. Entonces ahí está, pero la lectura es el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro que también le vamos a compartir, ¿sí? Son cortitos, no son muy largos, entonces como comencemos desde ahora. Excelente. Gracias, Felipe. Bueno, hermanos, de nuevo, gracias, Felipe. Creo que hay mucho que aprender. Gracias ahí por lo compartido el día de hoy. Y bueno, yo creo que si vamos en orden, como decía Felipe, leyendo un poquito cada día, ¿verdad? Siendo constante, hay que leer un poquito cada día. Creo que la lectura está, si leemos 10, 15 minutos diarios, facilísimo a terminar la lectura de la semana. Y la reflexión es muy importante porque creo que aunque estamos muy acostumbrados a hablar, pero muy poco a escribir, pero el escribir realmente nos ayuda a sentar las ideas, a reflexionar y aprender más. Entonces creo que es una excelente tarea para la semana, hermanos. Feliz noche, buen inicio de semana y bueno, a crecer en el conocimiento de nuestro amado Dios. Que Dios les bendiga y de nuevo gracias, Felipe. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Feliz noche para todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Feliz noche.